Pues bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos. Bienvenidos a Gustavo Herdes, cápsulas proféticas. Hoy estaremos hablando este mensaje acerca de las 10 vírgenes de Jesús. Y para esto vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, verso 1. Así es que abra bien su oído. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pido la intervención de tu Santo Espíritu, que sea usted el que abra el entendimiento de todos y cada uno de los oyentes para que sean receptores y puedan recibir esta hermosa palabra, Señor, y que les produzca grande bendición en sus vidas. Amén. Entonces, Mateo 25, 1, hablando de las 10 vírgenes de Jesús. Entonces, el reino de los cielos, está hablando Jesús diciendo, el reino de los cielos nos está hablando de una parábola. Y una parábola es un ejemplo que él está poniendo. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, cuando está hablando, dice, entonces el reino de los cielos será semejante. O sea, está diciendo, así sucederá, así ocurrirá, así vendrá la situación. Y nos está hablando en lenguaje de los tiempos en que Cristo Jesús vino. En el lenguaje coloquial de ese tiempo. Hablando de 10 personas que estaban esperando al esposo. Y nos pone el ejemplo de 10 mujeres, pero se aplica para toda persona. Entonces el reino de los cielos será semejante, igualito a 10 vírgenes o a 10 personas que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Recordemos esto. En el tiempo de Cristo Jesús no había luz mercurial, luz eléctrica, como hoy. Entonces, las personas se alumbraban con lámparas. Y en el Israel, en Jerusalén y en todas esas regiones de por allá usaban aceite para ponerle a las lámparas y encenderlas y que alumbrasen. Entonces el reino de los cielos ocurrirá así, semejante a 10 personas que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces vemos que desde allí está haciendo una diferencia. Dentro del grupo de 10 personas que estaban esperando, 10 mujeres que estaban esperando al esposo, y tenemos que entender, hablando del lenguaje bíblico, que cuando habla del esposo está hablando de Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo Jesús es el esposo de la iglesia, que la iglesia quiere decir el conjunto de personas, nos vamos a casar con él. Entonces dice, 5 de ellas eran prudentes, más sin embargo 5 eran prudentes y 5 insensatas. Verso 3. Las insensatas
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces estamos viendo la diferencia y Cristo Jesús está diciendo que Dios mismo está viendo a cada una de las personas. Cristo Jesús nos dio un ejemplo de 10, un número simple, pero hoy en la actualidad son millones. Entonces está poniendo el ejemplo que 5 son prudentes y 5 son personas insensatas. Ya vimos que las primeras tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite, no llevaron una vasija, un bote, un frasco con aceite aparte. Entonces las prudentes tomaron su vasija y sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, recordemos que Cristo Jesús, todos, cuando habla de que todas se durmieron, quiere decir que todos nosotros nos cansamos, nos fatigamos porque somos humanos. Pero aunque somos humanos, hay personas que ya están marcando una diferencia. Hay personas que se están preparando. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche quiere decir cuando menos te lo esperas, ¡pum!, va a llegar Cristo Jesús. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces le voy a dar un poquito aquí de lo que Dios me hizo comprender, de lo que Dios me dio. A la medianoche se oyó un clamor. Quiere decir, dice que cuando Cristo venga será con sonido de trompeta. Y cuando las trompetas suenen, en realidad las trompetas no suenan, sino que van a ser la voz del ángel, de un ángel anunciando, o de ángeles, del ángel que va a tocar la trompeta. En realidad está hablando el ángel. Dice la escritura que cuando Cristo Jesús le habló a Pablo el apóstol, él oyó una voz, la voz de Cristo hablándole. Pero las personas que le acompañaban, ellos solamente oyeron un estruendo. Entonces se imagina, las personas que son de Dios van a oír, aquí viene el esposo, aquí viene Cristo Jesús. Y las demás personas van a oír quizás un sonido de trompeta, quizás un estruendo. Y dijo, salid a recibirle. Verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque estaban dormidas, estaban cansadas. Verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque al estar esperando el aceite se acabó. Dice, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora tenemos que entender esto. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cada que oímos aceite, por lo regular, bíblicamente hablando, el aceite representa o hace mención al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, mas las prudentes, verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora vamos a traer una interpretación correcta. Nadie puede comprar al Espíritu Santo. Él no va a venir porque tú lo estás comprando. Pero aquí está diciendo, vayan y compren. Quiere decir que tener la unción, tener el Espíritu Santo, tener la luz, porque el Espíritu Santo, ellas querían el aceite para encender su lámpara. Quiere decir, tú tienes que estar lleno de Dios. Tienes que tener la luz de Dios para que se cumpla la palabra. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Pero si tenemos aceite, y para tener el aceite, para tener la unción, para tener el fuego de Dios encendido en nosotros, se paga un precio muy grande. No solamente tienes que invertir tiempo, estás pagando con tu tiempo, estás pagando con tu propia vida. Hasta una Biblia cuesta comprarla. Hay que pagar. Hay que pagar por ella. Hay que pagar por tener más libros, por estudiar, por asistir a la escuela, a los discipulados, a las escuelas discipulados, a más manuales, a más estudio. Todo esto cuesta. Llenarse de Dios cuesta. En la escuela te cobran, no es gratis. Y si hay que viajar a tener clases exclusivas o en el momento que se te requiera, hay que pagar. Pagar transporte, pagar gasolina, pagar... en todo estás invirtiendo. Cuando dice compras y estás invirtiendo en Dios. Estás invirtiendo en llenarte, que esté prendida la lámpara y tener aceite. Es estar buscando a Dios en oración, en intercesión por los demás. Es aprendiendo continuamente. Es velando. Es ayunando. No es gratis. Aún la palabra dice que aún los que predicamos el evangelio, dice que debemos vivir por el evangelio. ¿Qué significa esto? Llenarnos es invertir. Por ejemplo, en mi caso, no solamente predico aquí a través de las redes sociales. Salgo a las calles, acá donde estoy, en Matehuala, San Luis Potosí. Si alguien no me conoce en las calles de la ciudad, no sé por qué no me conozcan, porque yo estoy seguro que la mayoría de las personas han visto que salgo a predicar en las calles, en los centros de reunión, en las plazas, en los parques, en las avenidas más céntricas. Ahí estamos haciendo acto de presencia y hablando precisamente de que Cristo Jesús viene y la gente tiene que estar preparada. Voy a la sierra,
voy y predico a iglesias, voy y predico a casas. Entonces hay prudentes e insensatas. Y aún así, tengo que esforzarme a mantener el aceite, a mantener el Espíritu Santo conmigo. Porque no se trata de hablar mucho, sino tenerlo a Él. Estar sellado con el Espíritu Santo para las bodas del Cordero, con el Cordero Santo de Dios. Entonces, verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Así es que allá en tu casa hay personas que son religiosas y que creen que todo es gratis. Se paga. Yo pago un precio por servir a Dios. Estoy gastando día a día mi vida en Dios. No la estoy gastando, la estoy invirtiendo. Tengo años sirviendo a Dios. Entonces, dice, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Verso 11. Entonces, ¿quiénes entraron? Las personas que estén preparadas. Porque hay muchas personas que quizás estén al igual que el ejemplo que nos puso Cristo Jesús y que nos dijo, así sucederá. Entonces hay muchas personas y yo estoy luchando y estoy día a día esforzándome, tratando de esforzarme con la ayuda de Dios, claro está, para poder hacerlo, para poder mantenerme con ese aceite, con esa presencia de Dios en mi vida. Para poder estar preparado. Porque hay personas que, como dice la palabra de Dios, están diciendo, Señor, Señor, pero Jesús dijo, ¿por qué no hacen lo que yo quiero? Entonces, las personas en realidad, aunque están llamando a nuestro Señor Jesucristo, Señor, y diciéndole Jesús, y según esto lo están esperando, pero la Biblia nos enseña que hay dos tipos de personas. Los que buscan realmente la fidelidad, porque está hablando de fidelidad, de compromiso con Dios, de pagar un precio para poder entrar con Él. Así es que dice que las prudentes entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes. Permíteme tantito. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y acuérdese que cuando empezamos a hablar acerca a leer estos pasajes bíblicos, porque eso es lo que estoy haciendo, leyendo los pasajes bíblicos y dándoles una pequeña reflexión para que todos comprendamos, empezó hablando de 10 vírgenes, las 10 vírgenes de Jesús, porque todos decimos que somos de Jesús, pero al final solamente Él se va a quedar con 5. 5 entran y 5 se quedan afuera.
Porque no es la decisión de Él. Es tu decisión, es mi decisión, mi compromiso, tu compromiso, el pago que tú hagas, el pago que yo haga, pagar por entrar en el reino de Dios. El sacrificio que tú estás haciendo, el cumplir con Dios aquí en la tierra para poder entrar en el cielo. Entonces, Jesús dijo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cristo Jesús, a los únicos que conoce, a las únicas personas que van a entrar con Él en las bodas. ¿Qué significa los que conozco? Significa los que traen luz, los que tienen la luz divina. Él no ve a los otros, porque las otras personas que traen sus lámparas, en realidad, las lámparas están mortecinas. Quiere decir, Jesús también en cierta ocasión dijo, si la luz que hay en ustedes son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? A eso se refiere. Así es que, amado hermano en Cristo, amigo, usted que busca, que quiere conocer a Cristo Jesús, o que usted ahorita se está dando cuenta que quizás no tiene el aceite, es tiempo de afirmarse, porque la palabra no es para hacer daño, no es para haceros daño, sino para que recapacitemos, y el que no ha pagado un precio, porque se paga un precio por ser reconocido como hijo de Dios, como uno que va a entrar a la boda con Cristo Jesús. Jesús lo dijo de esta manera: el que quiera seguirme, y quiere decir al reino de los cielos, a ser parte del reino, dijo, tome su cruz y sígame. Y él iba a morir en la cruz. Así nosotros tenemos que esforzarnos, pagar un precio, morir a todos nuestros deseos naturales, mundanos, para que nuestra lámpara se llene de luz. Verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. No importa el título que usted tenga, no importa si usted es un apóstol, si usted es un profeta, no importa si es hijo de algún sacerdote, no importa. Todos somos iguales a los ojos de Dios, con título y sin título. Dios lo que va a buscar es el aceite.